En mi etapa de estudiante tenía un lema: mejor que aproveche las horas que estoy adentro del colegio y no tenga que usar esas horas en mi casa, así puedo descansar. Entonces, esta es mi primera recomendación de hoy: realizar la clase con atención activa. Luego, cuando fui a la facultad, decidí grabar las clases. ¿Para qué esto? Porque así, mientras yo grababa la clase, también tomaba apuntes, entonces fijaba mi atención a lo que estaba explicando el profesor de la clase y mientras tanto iba tomando algún tipo de información. Luego, cuando volví a mi casa, me dedicaba a desgrabar y a completar. Entonces, mientras yo estaba en la clase, no perdía mi tiempo en ver de poder escribir todo, sino que seguía la clase y mientras tanto mantenía la atención al escribir. Además, al volver a escuchar las clases en mi casa, tenía una doble escucha y por lo tanto una doble atención sobre los conceptos que fue dando el profesor durante la clase. Es muy importante que podamos planificar nuestros tiempos para poder estudiar, sobre todo si tenemos cercana una prueba y entonces sabemos que tenemos una determinada cantidad de tiempo disponible. Nuestra primera pregunta es: ¿cuánto tiempo tenemos de acá hasta el examen? Supongamos que tenemos una semana. Usaremos como herramienta una agenda. En realidad lo que vamos a hacer es confeccionarla nosotros mismos. Tomamos un papel y hacemos un cuadro de doble entrada. En uno van a ir los días y en el otro van a ir las 24 horas del día. En primer lugar, volcaremos las actividades programadas. Por ejemplo, si tenemos que ir a un dentista, por ejemplo, si tenemos que ir a hacer gimnasia, etcétera, etcétera. Por supuesto que también debemos tomar en cuenta nuestras horas para descansar. El fin de semana en principio lo dejamos libre. Ahora sí podemos ver cuántas horas nos quedan libres para estudiar esa materia para ese examen. El paso siguiente es dividir los temas que vamos a estudiar en esas horas que les vamos a dedicar al estudio. Ahora bien, supongamos que tenemos que estudiar 20 carillas. ¿Vamos a dividir esas 20 carillas en partes iguales? La respuesta es no. Nosotros no vamos a dividir en partes iguales porque la idea es que previamente nosotros ya conocemos qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, todo no es igual. Algunas partes son más largas, algunas partes son más difíciles. Entonces, eso nos permite pronosticar cuánto tiempo va a llevarnos cada uno de los temas. En síntesis, podemos decir que unos temas pesan más que otros. Puede pasar que no tengan ni idea de qué se trate los temas que van a tener que estudiar. En ese caso les sugiero una lectura previa de los títulos y subtítulos para poder evaluar a priori cuánto tiempo les puede llegar a tardar estudiar cada uno de esos temas. Pero cuando les hablo de estudiar, no me refiero solo a leer. Con leer solo no aprendemos la lección, sino que vamos a tener que emplear todas las herramientas que vamos a ir mencionando durante todo este método de estudio. Entonces, cuando hablo de dividir el tiempo, hay que tener en cuenta todas las herramientas, no solamente la lectura. Perfecto, ahora podemos decir que tenemos planificado nuestro tiempo. Les sugiero que esa agenda que acabamos de realizar la tengamos bien a la vista. Por ejemplo, la podemos pegar en la heladera. Ahora, ¿cuál es la finalidad de ese papel? La finalidad es saber si estamos cumpliendo nuestros tiempos, si alcanza el tiempo que nosotros previmos, o si sobra. ¿Qué pasa si sobra? Tomaremos más tiempo libre. Ahora bien, ¿qué pasa si no alcanza? En ese caso, si vamos atrasados en nuestra planificación, podemos ir empleando los tiempos libres que destinamos, por ejemplo, a nuestro descanso diario o que destinamos en el fin de semana y que lo dejamos libre de profeso.
En la mayor parte de mi etapa de estudiante decidí estudiar acompañado. Normalmente éramos 2 compañeros. Si querés probarlo, te sugiero lo siguiente. En primer lugar, ponerse de acuerdo en las reglas. Tienen que tener un tiempo fijo de lectura y un tiempo fijo de descanso. Como ya les sugerí en mi primera clase, el tiempo de concentración es alrededor de 1 hora y media a 2 horas. Por lo tanto, cada turno de lectura no debe superar ese tiempo y luego tomarse un tiempo de descanso de aproximadamente entre 20 minutos y media hora. En cada turno, uno de los 2 lee en voz alta y el otro sigue la lectura en silencio. Esto permite que ambos estén en atención activa. Es bueno que se consulten entre ambos cuando tienen alguna duda. Más adelante les iré dando más herramientas para el trabajo en grupo. ¿Cómo podemos mejorar nuestra velocidad de lectura? Hagan el siguiente ejercicio. Tomen un libro y traten de leerlo lo más rápido posible. Muchas veces cuando leemos hacemos lo que se llama lectura en zigzag, o sea, como si fuera una Z. Empezamos en un párrafo y sin darnos cuenta nos encontramos leyendo una palabra de otro párrafo y de repente nos encontramos leyendo otra palabra de otro párrafo y de repente estamos tan distraídos que debemos empezar la lectura nuevamente. Con lo cual perdemos muchísimo tiempo porque tenemos que hacer muchas lecturas de lo mismo sin realmente estar comprendiendo. Entonces voy a hablarles ahora de la herramienta que tenemos más a mano, el dedo. Si apoyan el dedo índice sobre un párrafo y lo van moviendo de la forma más rápida, su vista va a ir siguiendo al dedo índice y entonces no se va a perder. De esa manera entonces vamos a lograr hacer la lectura de la forma más rápida posible. No solo van a ir rápido, sino que además van a concentrarse y van a lograr una mayor comprensión del texto. Y aquí llegamos a una parte central de nuestro método de estudio, la comprensión de texto. Nada que no hayamos comprendido lo vamos a poder aprender. ¿Y cómo llegamos a comprender? En primer lugar, ser muy activos en clase. O sea, preguntar todo lo que no hayamos entendido a nuestros docentes, que ellos seguramente saben más que nosotros. Y no tener miedo de preguntar más de una vez hasta que nosotros creamos que realmente entendimos lo que nos explicaron. En segundo lugar, es fundamental que cuando estamos en casa tengamos un cuadernito al lado de nuestro libro y vayamos anotando aquellas preguntas o conceptos que no entendemos. De esta manera vamos a lograr ganar muchísimo tiempo porque así no nos detenemos en esas preguntas que no entendimos y cuando terminamos de leer, entonces sí recurrimos a las fuentes que pueden ser un diccionario, que puede ser Google o que pueden ser nuestros compañeros para poder saber. Ya para las siguientes lecturas que les voy a proponer, entonces además de haber leído todo de una vez, vamos a poder aplicar los conceptos que no habíamos entendido. Tengan en cuenta que si pudimos prestarle atención a nuestra primera lectura y pudimos sacarnos todas nuestras dudas antes de nuestra segunda lectura, esa segunda lectura nos va a llevar mucho menos esfuerzo y mucho menos tiempo. Con esto terminamos nuestra segunda clase. Los invito a la tercera y última clase para que veamos el resto de nuestras herramientas.